Buenas tardes a todos chicos, ¿me escuchan bien? Sí, buenísimo. Bien, con Carlos le hacemos oficial la presentación del coloquio 2020. Bien, fíjense en que el coloquio de este año es algo así como cuando Leónidas gritaba esto es Esparta, bueno, nosotros gritamos esto es Po. Bien, Em, la idea del coloquio va a ser la siguiente. Vamos a trabajar, ¿sí?, en grupos de 2 personas, ¿sí?, como máximo 2 personas. Eso significa que si hay alguno de ustedes que quiere trabajar de manera individual, lo hacen. Y bueno, o de a dos, ¿bien? Máximo dos. Bien, parece que en las últimas semanas Pero justo en las partes más importantes se le entrecorta. Por ejemplo, dice, y bueno, los que quieran hacer el más... Entonces, y se corta, bien. Bien, bueno, sí, lo que estaba diciendo es que justamente el grupo, el coloquio va a ser realizado en grupo de a máximo 2 personas. Bien, eso quiere decir que, bueno, si quieren trabajar con un compañero, lo hacen y si no, trabajan solos. Bien, pero máximo 2 personas. Exactamente. Pueden trabajar de manera individual o con un solo compañero. Bien, hasta ahí sería la primera regla para poder desarrollar este coloquio. Bien, ahora veamos un poco el contenido, ¿no? Vamos a ir viendo la narrativa y ahora lo que necesitamos con Carlos es que justamente todas las dudas que vayan surgiendo la vayan consultando, así vamos refinando un poco justamente las dudas y sobre todo la narrativa, ¿no?, en cuál ustedes van a tener que trabajar. Bien, en cuanto a la narrativa, ¿sí? Se plantea que hay una batalla, particularmente en las Termópilas, en donde, por ejemplo, los espartanos están defendiendo su territorio, ¿sí? Los espartanos están defendiendo por tierra para detener una invasión del imperio persa, ¿sí? Este imperio está si se quiere, gobernado por el grandísimo Jerjes. En cuanto a los espartanos, son conocidos como soldados disciplinados y entrenados, ¿sí?, justamente para que su labor principal a lo largo de su vida sea justamente pertenecer a un ejército y ser un soldado. Bien, su entrenamiento justamente comienza desde la etapa de la infancia y ese desarrollo a nivel físico y estratégico hacen que la tolerancia a los golpes y las heridas sean muy altas, ¿bien? Diferenciándolo de una persona común. Ahora, particularmente de cada espartano, se tiene la siguiente información. Tenemos, por un lado, si se quieren, los espartanos que están gobernados por la diosa espartana, bien, y de cada espartano, bien, tenemos información de la vida, ¿sí?, que cuenta ese guerrero, las armas que puede utilizar y el daño que le provoca a su adversario dependiendo justamente de qué arma es con la que ataca, ¿no? En cuanto a la vida, como estas personas su vida completa se pasan entrenando y pasan a servicio del ejército, entonces su vida es 5 veces su peso. Bien, es una medida que me va a permitir justamente en las batallas saber si ese espartano está, por ejemplo, desgastado o no. En cuanto a armas, las armas típicas de los espartanos son la espada, el escudo, bien, y particularmente también pueden hacer las utilizaciones de lanzas. En cuanto a un espartano, cuando
pelea, ¿sí?, con un oponente, si él ataca con la espada, ¿sí?, el daño que le provoca a su contrincante es el 10% de su peso. Si pega con la lanza, es 5% de su peso, y si particularmente tiene que defenderse o golpear con el escudo, el daño que provoca es del 1%. ¿Bien? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí, entendido, bien. Fíjense en que esta información que le damos acerca de los espartanos, ¿sí?, es algo un poco genérico, donde yo puedo decir que un espartano, bueno, tiene una espada, tiene un escudo y tiene una lanza, y particularmente, bueno, tendrá su peso, ¿no? Y de acuerdo a eso yo podré saber cuánta vida le queda y cuánta no. Ahora, particularmente, si ustedes están interesados en que tengan más armas o ataques que sean más refinados, ¿sí?, nosotros le estamos dando lo que son los requerimientos mínimos para cada espartano, ¿no? Ustedes lo que podrían hacer es profundizar un poco más esta información, ¿no? Lo que nosotros les pedimos es esto, y sería lo mínimo. Ahora, si ustedes quieren hacer más cosas, bienvenido sea, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las herramientas características en batalla de los espartanos también es el casco. Pero bueno, acá no hablamos nada, pero ustedes lo que podrían hacer es justamente hacer una implementación sobre eso. ¿Bien? Hasta ahí. Bien, sí, los daños se consideran siempre de su peso. En realidad su peso es su peso, ¿no? Una cosa es el peso de la persona, del guerrero, y otra cosa es la cantidad de vida que tiene. Bien, primera pregunta. El daño con respecto al peso es del que ataca, ¿no? El de ataca porque seguramente que el peso que provoque una persona mucho más pesada por el mismo impulso y por la fuerza de su brazo representará una mayor energía en cambio de una persona un poco más liviana. Y la segunda pregunta que me hacen es si puede tener una sola arma. En realidad, el espartano tiene lo que es la espada, la lanza y el escudo, pero cuando golpea a un rival, lo va a golpear con una de estas tres. ¿Sí? De repente no puede en un momento determinado el espartano meterle con la lanza y con la espada a la vez. ¿Sí? Tendrá que seleccionar una de esas disponibles y hacer el golpe. Bien, ¿se entiende hasta ahí entonces cómo es el... Sí, ahora vamos a ir hablando un poco y refinando, ¿no? Porque hasta ahora estamos haciendo la presentación de los espartanos, pero particularmente, bueno, los espartanos lo que tienen es un escudo, entonces seguramente que si algún rival lo golpea, ¿sí?, se podrá defender. Bien, pero bueno, sigamos desarrollando un poco la narrativa. Lo importante es, hasta acá, ¿se va entendiendo? Buenísimo. Bien, con respecto al ejército persa, el ejército persa está formado por pocos persas originarios, ¿sí?, con características que son similares a los espartanos, ¿sí? Es decir, que bueno, son persas originales que, bueno, eh, pueden, por ejemplo, o dieron su vida justamente para el ejército persa. Bien, ahora, la gran mayoría de los guerreros, ¿sí?, en el imperio persa, en realidad son esclavos
que justamente le dan una lanza, le dan una espada y lo mandan a pelear, ¿sí? En nombre justamente de Jerjes, ¿sí? Entonces acá lo que se plantea es, bueno, a diferencia de los espartanos que, bueno, tenían una característica principal, ahora el ejército persa se puede ver justamente dos tipos. Uno que, bueno, están preparados justamente, son militares, pero bueno, también hay esclavos que los mandan justamente a pelear en nombre de alguien con armas específicas. Bien, particularmente del ejército persa, entonces si tenemos esa variación, la característica fundamental de los batallones es que su número era siempre mayor, ¿no? A medida que justamente los persas fueron conquistando territorios, fueron quedando con esclavos y justamente su ejército contaba de muchas personas. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Con respecto a los guerreros persas, entonces claramente tenemos dos tipos. Bien, uno que era justamente el originario, donde, por ejemplo, tengo que la vida es 3 veces su peso, ¿sí? En cuanto a lo espartano era 5 veces su peso, bueno, particularmente este tiene 3 veces su peso. En cuantas armas que puede tener es la espada, la lanza y también un escudo, ¿bien? Y el daño que provoca cada una de estas armas, ¿bien? Ahora, estos esclavos que lo mandaban a luchar, la vida que va a tener cada uno va a ser simplemente su peso y el arma particular que van a poder utilizar son armas de ataque, ¿no? Una espada y una lanza. Particularmente estos guerreros más simples, ¿sí? No le dan un escudo justamente para poder protegerse. Bien, y de nuevo, acá simplemente estamos haciendo la división de dos tipos de guerreros en la clase persa, ¿bien? Pero se podría hacer una división de más, ¿sí? Porque si recuerdan también estaban los magos o otros tipos de guerreros más específicos, ¿bien? Nosotros lo que creíamos que era importante era, bueno, simplemente centrarnos en estos dos y también de nuevo, ¿no? Si ustedes consideran que, bueno, por ejemplo, un esclavo, además de tener una espada y una lanza, puede tener un machete o puede tener un hacha, lo pueden considerar, ¿bien? Todo lo que sea para enriquecer justamente los atributos y los comportamientos específicos de los guerreros, bienvenido sea. Bien, entonces fíjense, ya tenemos guerreros de dos bandos y particularmente uno de los bandos tienen dos tipos diferentes. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Suena bastante fácil, ¿no? Hasta ahora, ¿sí? Básicamente es una narrativa, pero lo que estaré pensando es armar una jerarquía de clases justamente de estos guerreros que van a tener una cierta característica, ¿sí? Una cierta característica en cuanto a vida, en cuanto a arma y en cuanto al daño que justamente provoca al realizar un ataque. Dijo que el espartano puede defenderse con este caso el daño que le hace uno de los otros. Exactamente, ¿sí? Y fíjense en que particularmente los persas de este tipo también tienen escudo, ¿no? Que se pueden defender. Profe, Sí. ¿puede repetir la parte esa de que uno ataca y el otro se defiende? ¿Cómo calcularíamos el daño? Bien, 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 ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso porque tenemos que ver por qué se atacarían, ¿no? Pensé que ya lo había dicho y entonces me corté esa parte. ¿Saben? Bien, fíjense en ahora. Lo que vamos a plantear también es, bueno, tenemos guerreros de ambos bandos y lo que vamos a tener que desarrollar es un campo de batalla. El campo de batalla está formado por una matriz de guerreros, ¿sí? Es decir, de espartanos
y de persas. Y inicialmente esta matriz va a tener n espartanos, ¿sí?, instanciados dentro de la matriz y el doble de cantidad de persas. ¿En dónde van a estar esos? Cuando yo instancie justamente este campo de batalla, van a estar puestas en filas, columnas aleatorias. Bien, yo lo que podría pensar es, bueno, lo pongo todo en un rincón, en el otro extremo, y que vayan avanzando frente a frente. Bueno, para evitar eso, lo que vamos a hacer es justamente ir colocando cada personaje, ¿sí?, en una fila, columna aleatoria. Significa que, bueno, ya se armó la batalla y, bueno, quedaron todos desparramados en el campo de batalla. Bien. Ahora, como yo voy a tener guerreros de un bando y del otro, lo que vamos a hacer para hacerlo más simple, ¿sí?, Eh, lo que vamos a hacer es justamente que cada guerrero, ¿sí?, eh, realice una acción por turno. Bien, significa que si yo tengo 20 guerreros, el guerrero 1 realizará una acción, el guerrero 2 realizará una acción, el guerrero 3 y así hasta el guerrero 20. Cuando llegue el guerrero 20, vuelvo al guerrero 1. Bien, para que cada uno tenga la posibilidad de hacer algo. Bien, entonces en cada turno el guerrero, ¿sí?, el que le toque en ese momento, se va a tener que mover una posición, ¿sí?, en la matriz. Bien, yo estoy en la posición XY y lo que voy a hacer es moverme de esa posición a una posición que sea subsiguiente. Bien, me muevo por fila o por columna, pero una sola posición. Bien, ¿qué significa eso? Que del punto de donde yo estoy parado, ¿cuántas opciones de movimiento tengo? ¿Sí? Tengo 8 posiciones, ¿no?, para moverme. Yo tendré que moverme en una de esas 8 posibles. ¿Se entiende eso? Le voy a hacer acá un dibujito. ¿Sí? Estoy parado, el guerrero está parado en esta posición. Entonces, como es su turno, ¿sí?, como es su turno, por lo tanto, el guerrero se mueve en una posición. ¿Y dónde se puede mover? No puede, por ejemplo, pegar un salto a una posición aleatoria, ¿sí? Esto no se puede hacer, sino que el movimiento es de a pasos. Bien, eso significa que si yo estoy parado acá, me podré mover acá, ¿sí? Di un solo paso en diagonal. O me muevo acá, 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 acá o acá. Esos son todos los movimientos válidos de ese guerrero, ¿sí? Estoy acá y avanzo una posición. Bien, sí, el movimiento es justamente como el rey en ajedrez, para lo que saben de ajedrez. Bien, no voy a poder pegar saltos, bien, sino que el movimiento va a ser de a un pasito. Bien, ahora, cuando yo doy un paso en una posición, ¿sí?, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Si en esa casilla justamente no hay nadie, ¿sí?, por ejemplo en esta posición, entonces mi nueva posición de ese guerrero va a ser, por ejemplo, esta, ¿sí?, porque en esa posición IJ no hay nadie. Bien, ahora, si yo me quiero mover en esta posición y justo en esta posición había un aliado, es decir, que si soy un espartano y me quiero mover en esta posición, pero también hay un espartano, entonces me quedo en la misma posición donde estaba. ¿Por qué? Porque no puedo ir a parar justamente en la misma donde ya hay un aliado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Me tendré que quedar en mi lugar y esperar el siguiente turno. Bien, ahora, cuando yo avanzo una posición, ¿sí?, y en esa posición hay otro guerrero, pero justamente
un oponente, ¿sí? Un contrincante, que se arma una lucha. Una lucha, ¿por qué? Porque justamente es un campo de batalla y se tienen que pelear justamente los enemigos, ¿sí? Esto sería un espartano que se quiere justamente colocar en esa posición, ¿sí? Contra un persa o al revés, ¿no? Porque capaz que le toca a un persa moverse en una posición donde está un espartano. Bien, ¿en qué consiste la lucha? La pelea se va a dar a muerte. ¿Por qué? Porque en esa posición tiene que quedar uno de esos dos, ¿sí? El que quiere tomar esa posición o el que está en esa posición. Bien, entonces como en esa posición va a haber un solo sobreviviente, ¿sí? Se le va a dar un turno de ataque a cada uno de los que están peleando, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de los dos muera, ¿sí? Es decir, que su vida llegue a cero. ¿Sí? Fíjense en que como vamos a ir haciendo un movimiento de un guerrero por vez, ¿sí? Entonces, no cabe la posibilidad que venga otro guerrero y sean tres, ¿no? Sino que como hay lucha, es una lucha mano a mano, ¿sí? De un espartano con un persa, o de un persa con un espartano. Y la lucha es de ellos dos. Uno le pega, el otro le devuelve. El otro le devuelve y así. Se pegarán, se pegarán, se pegarán hasta que uno de los dos se quede sin vida. Bien. El sobreviviente ocupará justamente ese lugar que están peleando. En principio no. En principio no, porque vos tendrías el movimiento del guerrero que está accediendo a una nueva posición, ¿sí? Y si hay lucha, justamente tendré que saber con quién estoy luchando y activar uno y el otro, y uno y el otro, pero siempre uno de los dos, ¿sí? Porque si lo tenemos que hacer más complejo, ya intervienen otros conceptos que no vimos, ¿bien? Por ejemplo, la utilización de hilos. Mucha ventaja, bien, mucha ventaja con respecto al espartano, ¿no? Porque es más, más atlético, pero supongamos que ese espartano viene de varias luchas previas, entonces capaz que su nivel de vida es muy inferior, ¿no? Justamente los persas se basan en cantidad, ¿no? Y los espartanos en calidad. Entonces justamente acá hay que ver o tratar de equilibrar esos dos conceptos. Una vez que se gana la batalla, se elige otro personaje del tablero o se mantiene con. No, o sea, ahí está nada más. Fíjense que ese fue su turno. Le tocó pelear y si ganó, listo, le tocará al siguiente, ¿sí? Y si tocó perder, lo mismo, le tocará al siguiente, ¿no? El siguiente que le toca el turno de realizar un movimiento. ¿De qué tamaño es la matriz? En principio la matriz va a ser de 100%, ¿sí? Cuadrada, pero si después ustedes quieren, ese sería el tamaño mínimo. Si ustedes quieren hacer una matriz que no sea cuadrada, por ejemplo, de 200%, lo pueden hacer, ¿sí? Si alguien quiere hacer una matriz de 50 por 50, no, porque el mínimo es de 100%. Fíjense, me hacen una pregunta que es muy interesante, donde me dice, bueno, se mueve un guerrero por cada bando, o sea, si se movió un espartano, ahora le toca moverse a un persa y así. Eso va a ser un detalle de implementación de ustedes. Bien, porque en principio suena muy lógico que sea un turno, ¿sí?
de un espartano, un persa, un espartano, un persa, un espartano, un persa. Ahora alguien me puede decir, bueno, yo tengo un array list donde tengo, no sé, espartano, espartano, persa y los puse todo de manera aleatoria, ¿sí? En, en, ¿Puede repetir lo del turno? Porque justo se le entrecortó lo que dijo. O sea, es un turno de un espartano y después del otro bando y después de otro espartano y después, o sea, intercalado. por eso lo que le estaba diciendo es que es un detalle de su implementación, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, nosotros lo que hacemos en el campo de batalla es darle un movimiento a un espartano y un movimiento a un persa, y así, uno y uno, uno y uno. Alguien me puede decir, bueno, en realidad yo lo que hice fue acomodar espartanos y persas de manera aleatoria, por lo tanto, puede ser que me dé espartano, espartano, persa, 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 espartano, persa, 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 y todo va a depender justamente de lo que ustedes implementen. Bien, en principio suena muy lógico que sea un bando por vez, ¿no? Pero si alguien propone una estrategia diferente, ¿sí? Lo puede hacer, ¿sí? Eso no está escrito, eso queda a detalle, a como ustedes quieran hacer la implementación. Bien, a ver. Dice alguna forma de recuperarse, ya hacemos mención. Eh, el tamaño de la matriz ya le dije que como mínimo es de 100%. La asignación de un persa es aleatoria entre dos. ¿Cómo es eso? No entendí. Claro, si puedo elegir poner todos los que tienen tres veces su peso y pongo, digamos, los que más le aguantan, o tengo que poner Ah, bien, buenísimo. También va a ser también va a ser un detalle de implementación, pero en principio está definido como que los guerreros van en posiciones aleatorias, ¿no? Yo instancio, por ejemplo, un espartano y lo pongo en una posición IJ aleatoria. Después instancio otro persa y lo pongo en una posición IJ eh, aleatorio. Bien, eso como primera medida. Ahora, si ustedes quieren hacer una estrategia de batalla, también es bienvenido, ¿no? Por ejemplo, como decía, bueno, quiero mandar los más fortachones primero para que hagan un desgaste con los espartanos y después vengan los siguientes, ¿sí? Y rematen a los espartanos. Bien, es válido, claro, pero digo, la relación que hay entre espartano y persa es 2-1. sí. Ahora, la relación que hay entre los persas que pongo con cuál es la que yo quiera, puede ser todos de uno, todos de otro o de los dos. Bien, en la narrativa no dice específicamente cuántos esclavos y cuántos militares van a ser, pero la idea es que justamente se instancien guerreros donde ambos bandos tengan posibilidad de ganar. Bien, es decir, bueno, yo pongo muchos espartanos y de repente pongo todos los militares de persas. Y como son el doble, lo más probable es que ganen siempre los persas. Ahora yo ejecuto una simulación de mi batalla, ganaron los persas. Ejecuto de nuevo, ganaron los persas. Siempre ganan los persas. Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos siempre que las batallas sean parejas, donde a veces ganen los espartanos y a veces ganen los persas. ¿Bien? Eso sí está escrito más adelante, donde justamente las batallas, si bien en números son dispares, lo que debería ocurrir es que, bueno, ambos tengan posibilidad de ganar, ¿no? Porque también podría decir, bueno, mando todos espartanos y todos esclavos, y lo más probable es que los espartanos ganen. Bien, y a la hora de moverse, me parecía el ejercicio de las estrellas para ver si habían estrellas o no. Y cuando está
Claro. Por cada vez que elegimos a uno tenemos que preguntar si está en el borde del campo de batalla. Exactamente, sí. Eso cae, ¿cómo se llama?, de un detalle de implementación. Porque si yo estoy parado justamente en los bordes y quiero entrar a una posición que no es válida de la matriz, me corta el juego por un error de, de puntero, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener ustedes cuidado, ¿sí? Si la persona quiere avanzar, la posición en la cual avanza tiene que ser una posición válida. Bien. Avanzamos, así vamos aclarando justamente estas dudas, ¿sí? Y justamente a medida que las batallas individuales se son llevadas a cabo, la cantidad de guerreros también disminuye, ¿no? Van muriendo guerreros de ambos bandos. Entonces lo que puede pasar es que como yo tengo una matriz grande, entonces supongamos en el peor de los casos, me quede un guerrero de un bando en una posición y el otro guerrero del otro bando en una posición totalmente extrema. Entonces, si lo pienso eso y el movimiento va a ser de a uno y encima en una posición, supongamos, es medio difícil que se encuentren, ¿no? Entonces, en cierto punto de la batalla, lo que se puede tener en cuenta en la implementación es que si hay pocos sobrevivientes, entonces que se busquen, ¿sí? Que se busquen para pelear. En principio, como son muchos, lo más probable es que yo avance un paso, dos pasos y me encuentre con enemigos. A medida que mueren muchos, entonces ya digo, bueno, ¿dónde está la posición del vivo? Y, y me doy un pasito hacia ese lugar, ¿no? Cuando le toque al otro, también vendrá justamente a buscarme. ¿Se entiende esa parte? Claro, cuando tenés sus posiciones, entonces ya podés saber para dónde podés ir caminando. Bien. Ahora, lo que nosotros les pedimos, ¿sí?, para el desarrollo de este coloquio, fíjense que es una narrativa que, bueno, claramente tenemos guerreros con ciertas características y tenemos un campo de batalla, ¿no? Lo que le pedimos es que realicen un diagrama de clases justamente de las clases intervinientes en esta narrativa. Van a implementar en Java el diagrama de clases que están proponiendo en el ítem anterior, ¿sí? Van a implementar el campo de batalla con un tamaño mínimo de 100%. No necesariamente tiene que ser cuadrada el cuadrado del campo de batalla, pero como mínimo tiene que tener 100%. Bien. Este campo de batalla está formado por un conjunto de espartanos y persas, así como era una relación de 2-1. Bien. Ahora, en el campo de batallas, ambos bandos tienen que tener la posibilidad de ganar, ¿sí? Es por ello que si inicialmente yo dije que hay doble de persas que espartanos, pero siempre ganan los persas, o pongo más espartanos o mermo la cantidad de persas, ¿sí? O a lo mejor el doble de persas no es suficiente y siempre ganan los espartanos, entonces ¿qué hago? En vez de poner el doble, pongo el triple. Bien, donde ¿cómo van a saber si justamente si están equilibradas las fuerzas? ¿Ves? Porque ejecutan el programa, ganó el espartano. Ejecutan de nuevo, bueno, ganó el espartano. Ejecutan de nuevo, ganó el persa. ¿Sí? Que siempre sea, si se quiere, un misterio quién es el que va a ganar. ¿Sí? Que tengan posibilidad de ganar. Ahora, para simular la batalla, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también cuándo termina, ¿no? Y la batalla puede terminar de dos maneras posibles. El peor de los casos es que uno de los bandos es totalmente aniquilado. Por lo tanto, bueno, ya no hay rivales y el bando que quedó con al menos un sobreviviente es el bando ganador. Ahora, lo que puede ocurrir es que uno de los bandos se rinde. Bien.
¿Cómo se puede rendir uno de los bandos? Es que si ese bando, ¿no? Por ejemplo, espartano, es diezmado en un 90% de su población, es decir, que si tenía 100 espartanos, bien, murieron 90 y quedan 10 sobrevivientes, yo lo que puedo pensar es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos luchando y lo más probable es que nos terminen aniquilando a todos o nos rendimos? Bien, entonces eso también se tendría que contemplar cuando hagan la simulación de la batalla. Bien, tengo guerreros que le va a tocar un turno por vez, ¿sí? Van a pelear y también se pueden rendir o también pueden quedar totalmente aniquilados. Bien. Pero ese 90% contra qué porcentaje del otro bando. Bueno, Porque puede ser que un 90% contra un 85% si son espartanos pueden sobrevivir. exactamente, exactamente. Muy buena pregunta, es por eso en que en ese momento se hace una pregunta si le seguimos luchando o no. Bien. En implementación sería, bueno, tiro una moneda y si sale cara, bueno, seguimos luchando y si sale seca, no. Una mejor implementación sería, bueno, nosotros ya perdimos el 90% de los guerreros. ¿Cuánto le queda a ellos? Si ellos están cerca del 90, listo, sigamos peleando, capaz que tenemos chance. Ahora, si de un bando murieron el 90% y al otro le queda el 70%, lo más probable es que, bueno, che, ya está, nos rindamos, acá no hay chance. Bien, entonces eso también va a ser una decisión en la implementación de ustedes, ¿no? Sí, se cargan todos los guerreros de una sola vez al inicio de la matriz y después, bueno, cada guerrero tiene su posibilidad de moverse y pelear, ¿no? Bien, a ver si queda algo más. Modalidad de presentación, ¿sí? Este coloquio lo pueden realizar de a grupos de como máximo 2 personas. ¿Bien? Entonces, si yo me llevo bien con mi compañero, entonces trabajamos juntos. ¿Bien? Profe, somos tres alumnos. Bueno, no. ¿Sí? O trabaja uno solo y después los otros dos, o bueno, no sé, se busca un compañero extra. Pero con máximo 2 personas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para que ustedes presenten este coloquio? Una carpeta comprimida que contenga un informe justamente explicando esta solución propuesta, es decir, este informe tiene que contener eh, el diagrama de clases que ustedes desarrollaron, ¿sí? El comportamiento específico de los guerreros, ¿sí? Es decir, bueno, el espartano además de la espada le pusimos un nunchaku, bueno, lo veremos, y la estrategia de batalla, ¿no? Estas cosas que si nos rendimos, no nos rendimos, ¿sí? Eh, entonces queda bastante cosas abiertas como para que ustedes justamente les den su toque en cuanto a comportamientos, ¿bien? Además, además lo que le vamos a pedir, ¿sí? Es que compartan un video exponiendo estos detalles, ¿bien? Sería como una presentación de lo que ustedes implementaron, ¿bien? Este video que van a subir tienen que hablar justamente los que son integrantes del grupo, todos, es decir, las 2 personas, y un tiempo máximo de 10 minutos. Bien, entonces ustedes muestran un video donde van mostrando, por ejemplo, cómo hicieron el diagrama de clases, detalles que consideren importante ir recalcando y bueno, ejecuciones del programa, ¿no? Una fecha límite para que puedan trabajar tranquilos y tengan bastante tiempo para poder hacer el desarrollo de este va a ser el domingo 26 de julio. ¿Sí? Tienen 2 semanas como para poder trabajar, ¿sí? Y hacen el envío
¿sí? Y fíjense en que la fecha límite es el domingo 26, ¿sí? Y tienen que enviarlo a nuestros dos correos, ¿no? Al de Carlos y al mío. Tengo una consulta. ¿Me puede repetir la parte de lo del video? Porque justo se cortó. Y mi consulta, aparte de lo que diga, sería, en el video tenemos que hablar, suponiendo que un grupo de dos, ¿tenemos que hablar las dos personas Sí. o cada uno tendría que hacer un video de 10 minutos? No, no, no. Es un video por grupo. Pero hablando las dos personas, Exactamente. Sí. al mismo tiempo, o podríamos hacer que un integrante explique la primera Claro, parte no, y sí, el otro. sí, 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 sí. Ahí ustedes, bueno, dirán, bueno, vos explicás, no sé, el diagrama de clase, más algunos detalles, y yo muestro las estrategias de batalla, más la ejecución del programa. ¿Bien? Es simplemente comentar cómo hicieron la implementación, ¿sí? Y mostrar cómo corre el programa, cuáles son los resultados que están dando y esas cosas. A un pequeño tutorial, digamos. Sí, es un video mostrando justamente lo que hace la implementación. Bueno, en cuanto a programas, yo utilizo uno para grabar lo que sería todo el escritorio, que se llama Kazam, con Z. ¿Sí? Ese simplemente vos les pones play y ya te graba el escritorio y más la voz y todo eso. Profe, en el video tutorial ahí decía que había que explicar el diagrama de clase, ¿cierto? Lo mínimo posible. Que cuente. Bien, Chicos, pero el diagrama no se lo enviamos. no, recuerden que es el informe, ¿sí? Es un informe, justamente ahí donde va a tener el diagrama de clases, más todos los detalles de implementación y el código, ¿no? Yo agarro el código y lo corro a mi computadora. Ah, perfecto. Sumado todo eso, extra el videíto. ¿Bien? Chicos, me salté una parte que es muy importante. Hablé del campo de batalla, pero por ejemplo quedaron cosas inconclusas como, bueno, ¿qué pasa con los escudos, no? Hay dos personas que tienen escudos, por lo tanto, ¿cómo sería el mecanismo de defensa de los escudos? Se puede pensar en dos tipos de escudos, ¿bien? Si quieren pensar otros tipos, bienvenido sea. A nosotros se nos ocurrió lo siguiente, decir, bueno, podemos tener dos tipos de escudo. Uno, que ese escudo, ¿sí?, detenga un porcentaje del ataque, ¿sí? Lo definen ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si el ataque me hacía un daño de 10 puntos, ¿sí? Con el escudo simplemente me hizo un daño de 7 puntos, 5 puntos, lo que ustedes quieran. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el resto lo absorbió el escudo. El segundo escudo, ¿sí?, que se nos ocurrió es, bueno, un escudo que sea más picante, que detenga el total del ataque, ¿sí?, que no me quite vida, pero su resistencia sea una cierta cantidad de veces. Es decir, que, por ejemplo, solamente aguanta 3 ataques, ¿sí? En 3 ataques ese escudo ya no sirve. Bien, Bien. profe, justo me surgió una duda ahí. Los guerreros, como puso como arma también al escudo, Sí. pero solamente, como dijo que tiene un arma, ¿solamente tendría un escudo o puede usar una espada y demás? Para el ataque,
En, en, Podemos, en realidad es, claro, en realidad cuando vos estás en lucha, vos, pues siendo espartano, podés pelear con una espada, o sea, atacar con una espada en un momento, ¿no? Con una espada, con una lanza o con el escudo. Y para defenderte, es o poner el cuerpo o si tenés escudo, entonces te defendes con el escudo. bien, entonces, digamos, puede tener un escudo y un arma. Sí, sí, totalmente. Fíjate Ah, que, nice. fíjate que cómo se manejaban los espartanos era el escudo y la espada, ¿no? Y la lanza, particularmente tienen las tres cosas, pero cuando uno ataca, ataca con una sola cosa, ¿no? De repente tira la lanza y la espada a la vez. O de repente decir, bueno, un espartano tiene dos escudos. No, tiene uno solo. Bien, claro. Y hay una cosa, ¿sí? Que tienen que implementar también, que le va a poner emoción al juego. Bien, en cosas importantes, lo que me había salteado es que los persas cuentan con un sistema de flechas que ataca a todo el campo de batalla. Bien, es decir, ellos están en un rincón y tiran, por ejemplo, muchas flechas que apuntan al cielo y caen en el campo de batalla. Bien, ahora cuando tiran esas flechas, cuando ocupan este sistema de flechas, ¿sí? Provocan daño a todo lo que están en el campo de batalla. Por lo tanto, provocan daño a lo que son aliados y a los enemigos, ¿no? En el caso de lo que son los espartanos. Ahora, particularmente, este sistema de flechas no lo ocupan siempre, sino que en determinados momentos de la batalla. Exactamente, ¿sí? Los que vieron 300, ¿sí? La película 300 es... ellos están en un risco y tiran muchísimas flechas, como son muchos persas, entonces tiran muchas flechas al cielo, dejan todo el cielo oscuro y caen todas las flechas al campo de batalla. Para los que no vieron, porque son más jóvenes, pueden pensar como, por ejemplo, cuando Thanos está siendo doblegado por la bruja escarlata y le pide justamente a la nave que haga la lluvia de fuego. Y uno le pregunta, pero no va a lastimar todo, no importa, hacelo. Le puse referencia a películas como para que se lo imaginen, ¿no? Sí, Bien. está muy bueno, pero y una última duda por mi parte sería, obviamente esto lo suben, ¿no? Para que lo veamos de nuevo. Ya está, fíjense que ya está subido, ¿no? Es el que dice Perfecto. narrativa. Y van a hacer van a abrir un foro para poder hacer consultas. Ya está el foro habilitado también. Ah, perfecto. Gracias. Bien, aprovechen estos 15 minutos que están quedando como para sacarse todas las dudas. Fíjense que el documento ya está público, por lo tanto, si lo quieren ir leyendo, ¿sí? Vamos. Lo que me queda con bastante duda es el desarrollo, cómo se cómo evalúo los físicos que cuando manejo. Algo que se enfocándose que se busque de una o no se busque de una. Y por ejemplo, si vos tenés una posición X y podés justamente eh, tener un método, ¿sí? Que te diga quién es el contrincante más cercano y que te devuelva la posición. ¿Sí? Si te devuelve la posición, entonces ya lo podés ver como un punto.
¿sí? Y vos te moves justamente donde la distancia a ese punto sea menor. Bueno, Sería una opción, ¿no? Alguien puede plantear otra cosa y también sería válido. Como les digo, bueno, esto son todo ya decisiones que tienen que tomar ustedes. Claro, con lo que acabas de decir, me surgió otra duda, porque suponiendo que hay dos guerreros de bando contrario, y, o sea, enemigos, y bueno, le toca primero, digamos, al espartano, y ya quedan pocos guerreros en el tablero. Entonces empieza a buscar Sí, quién encuentra el más cercano. sí, Listo. Luego pasa el tiempo, varios turnos, y le toca a ese dicho persa sí. que estaba apuntando hacia el primer espartano, pero este persa vuelve a aplicar el mismo método y se da cuenta que tiene otro espartano más cerca y se empieza a ir a dirección de otro espartano. En todo caso, tendríamos ahí como al coyote y al correcamino yendo uno detrás del otro y uno más, digamos. Y bueno, son detalles de implementación que pueden pasar, que está bien que pasen, pero bueno, fíjate que uno está avanzando sobre un persa y el persa está avanzando sobre un espartano. Claro, Así que al final, al fin y al cabo después van a haber luchas. terminarían encontrándose, digamos. Sí, fíjate que lo Bien, que va bien. a pasar es que si quedan pocos, lo más probable es que el espartano, el segundo espartano que mencionaste, también avance sobre el persa. Entonces ese persa lo más probable es que termine perjudicado, ¿no? Porque ya tiene a dos espartanos en la mira. Sí, sí, ya me lo imagino. Gracias, profe. Bien, dice, ¿dónde está la vida, armas? Bien. Por ejemplo, ¿no? Acá es, al espartano tiene una vida que es 5 veces su peso. En cuanto a armas, ¿sí? Tiene espada, escudo y lanza. Cuando realiza el ataque, ese daño que provoca al atacar al adversario es el 10% de su peso. Si ataca con el escudo es el 1% de su peso y la lanza es 5% de su peso. Bien. En cuanto a los otros, tengo los esclavos, ¿sí? Usted ponga el nombre más bonito, ¿no? La vida que tiene ese esclavo es su propio peso. Bien. ¿Qué armas puede tener? O es la espada o es la lanza, ¿sí? Por ejemplo, particularmente estos no tienen un mecanismo de defensa. Y el daño que van a provocar es 5 y 3% respectivamente. Bien. Ahora, los que son de grado militar, ya la vida no es su peso, sino que es 3 veces su peso. Y esto particularmente, además de tener una espada y lanza que tienen un daño al adversario, también tienen un escudo. Bien, entonces estos también se pueden defender de un ataque de un adversario. Sí, el video es un video corto de 10 minutos explicando justamente estas decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de escudo utilizaste? ¿Cómo hiciste para... qué decisión de implementación tomaron para que si un bando se rinde o no? ¿Sí? ¿En qué momentos lanzan el mecanismo de flechas? ¿Cuánto es el daño que van a provocar al atacante? Esas cosas, todo lo que surja en su implementación y que sea importante, ¿sí? Eh, lo comentan. Bien, acompañado también de ejecuciones, ¿no? Yo podría hacer, no sé, 3 ejecuciones o 4 ejecuciones y ver que justamente está balanceado la lucha, donde alguna vez ganó un espartano y alguna vez ganó un persa.
Bien, por eso lo que les pido es una carpeta comprimida con toda esa información, ¿sí? Comprimida, y si no los deja porque es muy pesado, entonces suban a su Drive y compartan el link del Drive, ¿sí? ¿Qué nos tiene que llegar al mail? Es el informe, el código, ¿sí? Y el link del video para que uno pueda ver justamente lo que desarrollamos. Me quedó la duda de cuándo. Bien. La posición de un aliado cerca, perdón, ¿cómo es esta pregunta? Vos decís cuando tengo que avanzar y en esa posición donde tengo que avanzar hay un amigo, un aliado. Si yo estoy parado en esta posición, ¿no? Y tengo una persona aliada que está en esta posición. Y supongamos, bueno, ahí. Bueno, lo pongamos en otro lado. Supongamos que tengo un aliado acá. Es mi turno, bien. Tengo que avanzar en una posición, bien. Elegí de manera aleatoria, por ejemplo, moverme hacia acá, bien. Como avanzo hacia acá y el que está en este costado también es un aliado, ya sea un espartano o un persa, entonces no, los dos no pueden estar en la misma casilla. Por lo tanto, al ser un aliado no me voy a poner a pelear con ese aliado para quedarme ahí, ¿sí? ¿Qué hago? Me quedo en mi misma posición, ¿sí? Ahora, si un espartano ataca a un persa, lo mata, avanza sobre la posición del persa. Sí. Pero si el persa, pero si no lo, para no, pensé que podía morir el espartano y así avanzar el persa. Claro, no, el persa avanzará cuando le toque su turno. Claro. Ah, cuando hay pocos sobrevivientes, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con esto, ¿sí? Como yo tengo la matriz, ¿sí? Mi clase tiene la matriz está compuesta por estos guerreros, entonces yo puedo ir analizando. Vos que sos espartano, sos persa, ¿bien? Entonces sé la posición de todos los guerreros que están en la matriz, ¿bien? Por lo tanto, yo digo, bueno, a ver quién es el más cercano si me muevo una posición a él. El más cercano es, por ejemplo, este. ¿Por qué? Porque sé quién es un enemigo, ¿bien? Ahora, este está en una posición IJ, ¿sí? Y este está en un IJ2. Si yo calculo la distancia, lo puedo ver como un punto. Justamente el IJ es un punto en R2 y este IJ2 también es un punto en R2. Por lo tanto, simplemente calculo la distancia nada más. ¿Sí? Hacia dónde me muevo es a la distancia del enemigo cuya distancia sea menor. No entiendo bien lo de los turnos. Claro, en realidad Gonzalo, él dice, tengo un turno de ataque. En realidad vos tenés un turno para avanzar. Ahora en ese avance que vos haces, te puedes topar con un enemigo. Si te topas con un enemigo, entonces tenés que luchar.
Bien. Luego le tocará el turno a otro, ¿sí? Por ejemplo, una de las decisiones que ya uno de los chicos dijo es, bueno, yo quiero que el turno sea para un espartano, para un persa, para un espartano, para un persa. ¿Bien? Otro me puede decir totalmente diferente y también va a estar bien. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, mientras que surja más dudas, fíjense ¿sí? En la sección especial que dice coloquio, ¿sí? Además de estar la narrativa, ya está el foro de consultas y acabo de habilitar un hilo donde dice definición de grupos. ¿Sí? Cuando ustedes ya tengan con quién van a trabajar, ¿sí? Responden a este hilo diciendo, bueno, Carlos Nocera e Ismael Orozco vamos a trabajar juntos y nosotros ya lo agendamos que pertenecen a un grupo específico. ¿Bien? Lo mismo para el que quiere trabajar solo, ¿no? Digo, simplemente hacerlo ya desparramados todos contra todos, o por ejemplo, Si espartanos. se te ocurre algo mejor, lo puedes hacer. Le digo que en la sección donde dice coloquio ya está habilitado un foro. Además del foro ya habilité un hilo donde ustedes vayan poniendo quiénes son los grupos. Bien. Bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Bien, le faltó agregar flechas. Bien, en principio fíjense en que el que tiran flechas no son los persas que están en el campo de batalla, sino que por fuera del campo de batalla cae una nube de flechas al campo de batalla. Es más, puede ser un arma que tira, no sé, si tengo una matriz de 100%, entonces tira, a ver, 500 flechas. Es decir, eh, la mitad de las casillas no cae flecha, en otra mitad sí. ¿Eso lo pueden tener ambos bandos? No, solamente tienen los persas. Y Gonzalo ahí me dice si el daño en ambos equipos es por igual y depende. Depende si, por ejemplo, tiene escudo, listo. ¿Sí? Seguramente que el daño va a ser menor. ¿Cuánto daño? Bien, perfecto. Lo tienen que decir ustedes. Alguien me puede decir, ven, si me cae un flechazo, encima no tengo escudo, lo más probable es que me muera. Bueno, perfecto. Podríamos implementar que es una lluvia sin aviso para el bando y les hace daño, no importa si tenga escudo o no. Bueno, también, ¿sí? Por eso todas esas cosas ustedes las tienen que reflejar en cómo la implementaron, ¿no?
porque fíjense, hay cosas que nosotros le estamos dejando bastante abiertas para que no todos presenten un mismo coloquio. David, en principio no, sí, quedó abierto ahí como para que si los espartanos tienen un arma secreta, vos también lo puedas implementar. ¿Bien? Profe, disculpe que lo joda de nuevo, ¿puede repetir lo que era que teníamos que poner en el hilo de definición de grupos que hizo en el foro? Sí, Puntos. sí, por ejemplo, vos, Carlos Daniel Barrios, vas a trabajar con Pepito Landa. ¿Sí? Entonces ya está el grupo formado y nosotros ya sabemos quién está trabajando en un grupo. Si Samuel Meriles, por ejemplo, por decir un nombre, quiere trabajar solo, él dirá trabajo solo, Samuel Meriles. Bien, sí, Carlos es con quién vas a trabajar nada más. Ahora, cuando nosotros le dejamos abiertos, por ejemplo, ¿no? Las armas que ustedes van a utilizar, ¿no? Alguien me dice, bueno, a ver, yo quiero que el espartano tenga un arma secreta. Bien, perfecto. Que el arma secreta sea algo siguiendo con la narrativa, ¿no? No de repente, bueno, los espartanos tenían una gema del infinito y de repente, bueno, viajaban por el tiempo. No, esas cosas no. Mantengamos la narrativa. Claro, evitemos poner, no sé, un martillo de Thor, estrellas ninjas y esas cosas. Sí, justamente acá se están enfrentando dos tipos de guerreros, donde uno eh, es calidad pura y el otro es cantidad. Bien, entonces justamente hay que encontrar un equilibrio entre cantidades de espartanos y persas para que los dos bandos tengan posibilidad de ganar. Ya de movida, la cantidad de persas en un campo de batalla van a ser el doble. Bien chicos, entonces, para ir cerrando, recuerden de ir llenando el foro y también habiliten nuevos hilos, ¿sí? Para justamente estas dudas, ¿no? Lo que sí, traten de no, por ejemplo, subir un código, ¿no? Este lo que yo hice, fíjense, porque ¿qué puede hacer? Otro grupo agarrar ese código y presentar el mismo, ¿sí? Y ahí puede causar problemas. Entonces, en principio, que sean las dudas en cuanto a la narrativa, si la vamos completando. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, fue una sorpresa grata entonces este coloquio. No, bien. Sí, porque la otra opción que barajábamos era, no sé, un coloquio al estilo como tomamos hace un tiempo, donde ustedes van contestando sí, no, o completan código, pero bueno, lo veíamos que era medio difícil porque somos muchos.
Lo importante es que sea sorpresa para bien.